Bienvenidos a www.latinxtoday.com y la Isla Magazine a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Nos encontramos el día de hoy con el señor contraalmirante Mario Iván Carratú Molina, un hombre que hace parte de la historia de Latinoamérica, de Venezuela, de todo lo que hoy afronta en materia de la realidad y las problemáticas, conocedor de las problemáticas de nuestro continente. Bienvenido, señor contraalmirante, aquí a nuestro espacio de latinxtoday.com. Gracias, Camilo, por la invitación. Un saludo a la audiencia con mucho cariño para conversar sobre las realidades bajo nuestra perspectiva de lo que ocurre en Venezuela, lógicamente. Para mí, la expansión delicada y grave de lo que puede ser el sistema de gobierno que funciona en Venezuela y las conexiones con toda América Latina vía Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla y todas esas personas que de una u otra manera han transitado en los últimos 60 años a la vera de un comunismo light, dicen ellos, un comunismo democrático que no existe, pero que en Venezuela se ha manifestado de una manera brutal, destructiva, no solamente de la riqueza, que es lo que más se preocupan muchas personas en Venezuela y en la región, sino destructiva del ciudadano como ser político en un Estado moderno, o que pretendemos ser moderno. Sí, señor. Bueno, para quienes de pronto se conectan y quieren conocer al señor contraalmirante Iván Carratú Molina, les comentamos que hace parte de esa historia de nuestra Latinoamérica porque precisamente era el jefe de la Casa Militar en la época en que aquel coronel Chávez, Hugo Chávez Frías, pues hizo el golpe de Estado contra el señor presidente Carlos Andrés Pérez. Y precisamente fue usted quien, en medio de esa terrible noche, pues logró mantener la democracia de Venezuela de alguna manera. Sí, señor, así que bienvenido y la verdad que es un honor estar con nosotros. Muchas gracias. Quisiera hacer una pequeña, no corrección, porque el problema vivido por mí no es que otro lo conozca o no, sino que es la vivencia real. Sí, señor. En Venezuela cometimos un grave error: conspirar con los militares. O sea, desde el sector civil comenzó una conspiración, no para tumbar al presidente Pérez, sino para acabar con la democracia. Pues eso comenzó en 1983. Pérez todavía no era ni candidato, estaba el presidente de la República, el señor presidente Jaime Lucinchi, fallecido, y ahí comenzaron los coqueteos y planificación de la izquierda reaccionaria con los políticos y militares venezolanos infiltrados en las Fuerzas Armadas, específicamente en el Ejército. Debo recordar también a la audiencia que en 1989 comienza el Foro de Sao Paulo, creado a raíz del retiro de la Unión Soviética de Cuba, y Fidel Castro, con una habilidad y una penetración desconocida para muchos, copó el escenario latinoamericano con un movimiento político para la toma del poder, inaugurado en Sao Paulo, Brasil, en 1989, buscando dinero para repotenciar la revolución cubana. Y muchos países, muchos líderes políticos, muchas personas de los medios, muchos empresarios creían que Fidel Castro era una figura respetable. En Venezuela, en 1989, cuando la toma de posición del presidente Pérez, vino Fidel Castro con más de 300 personas a la toma de posesión. Era una penetración silente, pero cierta. Ya teníamos 30 años penetrados por los dos embajadores de Cuba, Sánchez Otero, y el otro no me acuerdo en este momento, pero ya me acordaré. Como embajadores de Cuba tuvieron dirigiendo la estrategia de penetración en Venezuela de Fidel Castro por ese periodo de tiempo, hasta que llegó el comandante, tiró el golpe, fracasó, como fracasó Fidel en la toma del cuartel Moncada, y un gobierno democrático lo perdona, lo sobresee, le anula las causales para el delito militar y delito ciudadano de asesino y conspiración contra la democracia desde el sector militar, y el pueblo vota a favor del vengador, del Robin Hood, del zorro de la época.
Entonces, con esa ingenuidad, con esa bonomía del venezolano, yo diría que el latinoamericano, se montaron en el poder, pero el objetivo no era destruir a Venezuela, el objetivo era penetrar en otros países de la región, entre los cuales se encuentra Colombia. Es el objetivo principal. Y como te digo, como les digo a la audiencia, por desconocer esas entretelones políticos que se manejan en nuestros países, específicamente en Venezuela, porque como estuve en el centro del poder con el presidente Pérez en la Casa Militar, me di cuenta cómo se manejaban las cosas. Y al percibir ese tipo de manejo, ese ludismo político de oposición, gobierno, los grupos progresistas, los empresarios, los medios de comunicación, difundiendo informaciones manipuladas o deformadas para que el ciudadano creyera, llegó un momento en que sacan al presidente Pérez, eligen a Chávez como presidente y destruyen las instituciones. O sea, en Venezuela hay dos efectos muy importantes que no han tomado en cuenta, digo yo, bajo mi perspectiva, que es la destrucción del ciudadano como ente político y la destrucción de las instituciones. Entonces el país está ahorita como en mi época yo pequeño había un juguete que llamaban la zaranda, que giraba y al final se caía y todo no se volvía a poner en pie. Bueno, Venezuela está como una zaranda, girando en el círculo cerrado con pretensiones democráticas, pero es que tenemos un factor peor, es que no somos libres. Y ningún país libre puede ser democrático porque no hay ciudadanos. Entonces es una contradicción conceptual que está ocurriendo en Venezuela. Sí, señor, pues qué importante esa contextualización, sobre todo de esa parte histórica de Venezuela, que es muy importante que la conozcamos todos los países de Latinoamérica, porque precisamente esa es una de las preguntas, ¿no? Uno muchas veces se pregunta, finalmente, ¿era que había una problemática social al interior de Venezuela para que finalmente todo esto ocurriera? Y qué importante es esa aclaración que usted nos da en este momento. Señor contraalmirante, hoy precisamente pues han pasado los años, vimos que ya no está Hugo Chávez, está Maduro precisamente tratando inclusive hoy de buscar cómo legalizar sus futuras elecciones para el mes de diciembre. ¿Cómo es hoy la realidad de Venezuela? Venezuela es un país destruido institucionalmente, como dije inicialmente, que perdió la orientación democrática, que los grupos de partidos políticos, bases de una democracia, en Venezuela hay 72 partidos políticos, perdieron la filosofía de la conexión social del ciudadano y el partido con una ideología X, buena, regular o mala, como la quieran ver, de izquierda a derecha, como la quieran ver, pero es una ideología que las personas abrazan porque creen en eso. Pero creer en una ideología, en un sistema de político, de manera de gobernar, no quiere decir que tú puedas hacer un buen gobierno. Porque hay un flagelo importante. La corrupción hace cabeza en casi todos los gobiernos que ha habido en Venezuela, directa o indirectamente, tangencial o directamente. Entonces, el ciudadano, a través de los medios, porque están buscando una caída de la democracia, una pérdida de confianza con los valores democráticos y las figuras democráticas, el liderazgo de entonces, hollaron en el ciudadano una desconfianza total en todas las personas. No creían en los jueces, no creían en el sistema político, no creían en los partidos, no creían en los empresarios, no creían en los medios de comunicación, mucho menos en los militares. Y cuando cae Chávez, se convierte en el redentor. Y esa sociedad, esa masa social desasistida o huérfana del Estado, se cuadró con el nuevo candidato y el candidato aprovechó esa debilidad del ciudadano e implantó, compró, corrompió a toda una comunidad opositora y gobierno, pero lo estamos viendo en este momento en Venezuela. Y salir no me refiero a militar, liderazgo de credibilidad, que tampoco existe en Venezuela, y unos recursos humanos, en este caso, que no esté el miedo, la pobreza, el hambre, la miseria, el desencuentro social, que es lo que logró el gobierno, el régimen de Hugo Chávez. Entonces, estamos en una situación, para responderte a tu pregunta, bien confusa,
desorientados, sin dirección política, sin credibilidad y esperando que alguna mano bondadosa se apiade de Venezuela y lo ayude desde afuera. Pero esa mano piadosa que ayude desde afuera, que pueden ser la comunidad internacional, pueden ser los Estados Unidos, pueden ser Brasil, puede ser Colombia, puede ser la Unión Europea, cualquier país, cualquier grupo que se conduelan o que sientan el padecimiento de los venezolanos como derechos humanos, puedan influir. Pero se corre el peligro de que regresemos a etapas superadas porque todavía el cuerpo social no se sana solamente con la salida del régimen actual. Requiere un tiempo adicional, que es una transición política, con una dirección de recuperar el país, y sinceramente yo no veo eso en la planificación política de los grupos opositores. Llámese Guaidó, llámese López, Ledesma, Ramos Ayú, los líderes de los partidos políticos venezolanos. Repito, son 72 partidos. Entonces, yo no la veo imposible. Pero tenemos que buscar transformar el ciudadano pasivo en ciudadano activo, y no en violencia, sino que alce la voz y se haga respetar, se haga sentir. Y eso no ha ocurrido porque en Venezuela todos los ciudadanos dependen de lo que diga el líder político. Si el líder político dice A, la sociedad dice A. Si dice B, dicen B. Entonces, la sociedad, que es el músculo social de una democracia, está también enflaquecido, está disminuido, y eso es grave para cualquier país. Y eso facilita el totalitarismo. Precisamente, de acuerdo a lo que nos está comentando, señor vicealmirante, pues estamos a menos de 40 días de las elecciones aquí en los Estados Unidos, de las elecciones presidenciales. Vemos unas encuestas donde Joe Biden en este momento está casi 6 puntos por encima del actual presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump se ha reunido con la comunidad venezolana en los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar de acuerdo a ese escenario, dependiendo del próximo huésped de la Casa Blanca frente a Venezuela? Fíjese lo siguiente. La preocupación de los Estados Unidos en América Latina, yo la veo a dos perspectivas. Una, el mantenimiento y la defensa de los valores que hacen a la democracia, ¿verdad? Mantener un sistema democrático que se acerque más a las corrientes ideológicas de Occidente y que se acerque más a evitar la penetración o la infiltración de sistemas comunistas que fuimos penetrados hace 5 años antes que muriera Chávez. Y América Latina estaba penetrada totalmente, todavía está, pero no aparecen en funciones de poder. Y la segunda parte, que a mí me parece es la más importante y la que tenemos que observar bien, es la seguridad hemisférica. Pero no la seguridad hemisférica porque yo diga que tengo un portaaviones y tengo 80 aviones F-35 y tengo 10.000 miembros de infantería marina norteamericana y que van a penetrar bombardeando y acabando con lo que esté en el país. Sino que Venezuela es actualmente el punto focal de la expansión del terrorismo, socio del narcotráfico y, aparte de ello, pieza fundamental de la penetración ideológica en todo el continente. En los años 90, yo estaba en la casa militar con el presidente Pérez. En Colombia estaba entregando el presidente Virgilio Barco y recibía el presidente Gaviria, sí, en ese entonces. Tuve mucha comunicación, porque había una comunicación muy fluida entre ambos presidentes, y en mi cargo yo tenía una relación directa con el jefe de la Casa Militar y con los embajadores de ambos países, y las visitas que se hacían mutuamente: Pamplona, Cartagena, Bogotá, Mérida, Táchira, etcétera, y en las cumbres internacionales. En esas cumbres, por cierto, a mí me sorprendía que Fidel Castro iba y era prácticamente aclamado por los gobiernos de todos los países donde el presidente Pérez asistía como invitado: Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México.
Yo fui a esos países con el presidente Pérez y percibía una inclinación muy grande por la corriente ideológica y el quehacer de Fidel Castro en América Latina. Era aclamado, era admirado. En el 89 en Venezuela todos los grupos de intelectuales, pintores, artistas, cantantes, en un orden de casi 2.000, 2.500 personas, firmaron un documento de bienvenida a Fidel para que las Naciones Unidas y para que la OEA le diera cabida a Cuba de nuevo en la Organización de Estados Americanos. Y yo decía, pues, si somos un asesino, ¿cómo es posible que le estén pidiendo la entrada cuando Venezuela fue la que lo expulsó de la OEA por una serie de cosas que pasaron en los años 60 y todavía, 30 y pico años después, estemos ¿cómo te digo? Estemos tapando los objetivos de aquel entonces para borrar todo y comenzar a recibir a Fidel. Fidel Castro fue a la Academia Militar, Fidel Castro fue a la Universidad Central, a los sindicatos, a los empresarios, a darles charlas, y charlas de 3, 4 horas. Y decía, bueno, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo en Venezuela, que es una democracia la más antigua de América Latina, prácticamente? Bueno, eso fue la penetración. Y cuando íbamos a los países estos que visitaba el presidente Carlos Andrés Pérez, fallecido, me daba cuenta de esa admiración. Y más aún, me disculpen los colombianos, y ustedes, porque yo respeto mucho el gentilicio y la soberanía de los países, que uno de los principales operadores de Fidel Castro era García Márquez. Y entonces yo me daba cuenta que este señor tenía una penetración en todo el continente, solamente por escritor, aclamado escritor, laureado escritor, ejemplo de América Latina o de la hispana, pero con unas tendencias que no se compadecían con la democracia y con la libertad que había en nuestros países. Entre el 90 y el año 89, en el año 90, 98, en América Latina cayeron 5 gobiernos. Collor de Mello, Brasil. De la Rúa, Argentina. Elías Maguad, Ecuador. Sánchez de Lozada, en Bolivia. Salinas de Gortari, en México, y Pérez en Venezuela. ¿Por qué cayeron? Por la corrupción y porque los grupos sociales de menos ingresos se fueron a las calles. Entonces los gobiernos no podían manejar o mantener el equilibrio social con la protesta continua y tuvieron que renunciar a esos gobiernos. En Venezuela lo sacaron porque Pérez derrotó la conspiración, el golpe. Y como no lo pudieron sacar vía golpe militar, lo sacaron por los tribunales en una denuncia de corrupción. Yo no le digo que no, pero ¿cuál era el argumento? Que había ayudado a Nicaragua. Yo le digo a los colombianos, y me consta porque estuve ahí, a los que me escuchen, los gobiernos venezolanos han ayudado a todos los presidentes de América Latina desde 1960 hasta el presente, porque Chávez también penetró esos gobiernos económicamente para ayudar a los gobiernos a mantenerse, la democracia, los valores democráticos, etcétera, etcétera. Entonces, en una suerte de mentiras y engaños, voltearon los valores y principios que estaban arraigados en la sociedad y como se dice cuando hay un pantalón roto, los deshilacharon, los desarticularon, los desarmaron. Y ahora pegar ese tejido social requiere un esfuerzo muy grande. Y precisamente, señor vicealmirante, usted decía desde un principio que el principal país en este momento, el que sigue el objetivo, es Colombia. Y usted ha dado una serie de características, esas marchas sociales. Precisamente hay un grupo de personas que han venido apoyando. Se cumplen ya 4 años de esa firma que se hizo en La Habana, en Cuba, y en este momento Cuba termina diciendo que prácticamente Colombia le debe la paz. Es increíble cómo se ha trastornado ese discurso, pero ¿por qué considera usted que Colombia es el siguiente país a caer? Bueno, primero que todo te pido disculpas si emito un juicio de Colombia, porque no es mi país, pero yo tengo grandes amigos en Colombia, oficiales de la Armada colombiana por casi 30 años, oficiales del ejército, los conocí por mucho tiempo, hablamos con mucho tiempo. Después, como agregado de defensa, tuve una relación muy fuerte con el embajador, con el agregado de defensa colombiano en Colombia, en Washington, el general Bedoya,
y tuve también una excelente relación con un almirante que falleció en un accidente aéreo, el vicealmirante Matallana. Estudió conmigo en California y fuimos compañeros de estudio y amigos personalmente, y teníamos mucha relación. También visité mucho al doctor Londoño, que tiene un programa de televisión muy, muy importante, y sufrió un atentado. Y como ellos hablaban periódicamente, yo he ido a la Universidad Sergio Arboleda 4 veces a hablar del caso venezolano, pero como soy militar, y el militar penetra muy poco en la sociedad, en los centros culturales, en universidades, etcétera, no me hicieron mucho caso. O sea, me escucharon, pero no vieron el monstruo tan grande como yo lo veo. Y a lo mejor pensaron que por los valores democráticos de la sociedad y los valores de la sociedad política, eso se diluye, se controla. ¿Por qué Colombia es un objetivo? El objetivo de la Unión Soviética es Estados Unidos. Para llegar a Estados Unidos o para vulnerar a Estados Unidos necesitamos países que estén cerca. Centroamérica, Cuba, 30 años, 40 años. Nicaragua, México, que es frontera inmensa con los Estados Unidos. Después, Panamá, Noriega. Salió Noriega porque cometió una serie de errores, asesinos, etcétera, todo lo que pasó con Noriega. ¿Y qué quedó? Quedaron los países de América Latina, Colombia y Venezuela cabecera. Cuando yo estaba en Venezuela, en el cargo, yo escuchaba al presidente Gaviria y al presidente Pérez hablar largas horas, cuando tenía oportunidad de permanecer en las reuniones, de los problemas de seguridad hemisférica, de los problemas de seguridad continental, del problema del apoyo a Centroamérica para evitar que el comunismo se enraizara en esos países por la pobreza y los problemas de la democracia, las limitaciones sociales. Y yo entendía claramente lo que estaban hablando estas dos personas, y después escuché al presidente Bush y padre, y después fuimos a otro, el presidente Pérez fue a otros convenios, fuimos a la primera cumbre de presidente en Guadalajara, pero en ninguna parte yo escuché hablar del Foro Sao Paulo, que estaba operando desde 1989 en Sao Paulo y estaba penetrado en Venezuela y en otros países. Chávez lo terminó de penetrar y lo financió con mucho dinero. ¿Por qué le interesa a Colombia? Colombia es el país que tiene la democracia más estable de América Latina en estos momentos, porque ni siquiera la chilena. Ya han pasado por varios eventos donde se observa que esa democracia está tocada. En Perú y Ecuador hay problemas parecidos de pobreza y marginalidad y una cantidad de problemas de tipo económico de los países, y una sociedad demandando mejoras sociales que no se les dan. Es un caldo de cultivo para que se penetren los cuerpos sociales o el cuerpo social. La FARC en Venezuela, mantenida, repotenciada, reabastecida por Venezuela, equipada por Venezuela. Antiguamente la guerrilla colombiana no tenía sistemas misilísticos tierra-aire. Ya los tiene, comprados y dotados por Venezuela. Y quizás tengan algunas otras facilidades para la defensa aérea, porque es el enemigo básico que empleó el presidente Uribe en el Plan Colombia y la defensa de la democracia en Colombia fue el combate terrestre para cortar la línea de aproximación y la línea de desarrollo de las fuerzas revolucionarias colombianas. Pero aprendieron la lección y necesitaban equiparse mejor. Y la frontera venezolana es el santuario, que son 2.200 kilómetros de frontera fluvial, y el corredor fronterizo que va desde el Alto Apure hasta el estado Zulia arriba, en el puerto Simón Bolívar, allá en el norte de La Guajira. Y están desguarnecidas. O sea, la presencia del Estado venezolano en esa frontera es la presencia de los grupos irregulares. Correcto. En este momento, pues sin duda, pues muy importante esta observación, porque Colombia está atravesando por muchas de las características que usted ha nombrado. Y bueno, perfecto, haciendo referencia exactamente a Venezuela, ¿qué se está haciendo, señor almirante, para recuperar en este momento esa democracia de Venezuela? Venezuela, primero tenemos que recuperar la libertad.
Si recupera la libertad, la democracia no tendrá sobrevivencia. Y para recuperar esa libertad necesitamos un apoyo externo. Necesariamente, con las fuerzas internas, una sociedad dispersa, desarticulada, disminuida, con miedo, hambre, miseria, no hay agua, no hay gasolina, no hay comida, no hay insumos, no hay médicos, el virus está acabando con la población, el virus del COVID-19. Entonces, ¿cómo aglutinar esa fuerza social que se enfrente? Mientras tanto, el régimen, ha creado la milicia bolivariana y los grupos paramilitares del Frente Francisco Miranda, que son los famosos grupos de reacción cubano que se llaman los CDR, ahora son las milicias venezolanas. El narcotráfico que penetra en todos los intersticios sociales, buscando la juventud, manejarse más o menos, entra en el negocio de la droga por limitaciones económicas y académicas y de estudio y de trabajo, y la fuerza de los partidos políticos está dispersa. Nosotros tenemos un año y medio con un presidente interino. Un presidente interino que no fue electo por los venezolanos, sino fue designado por la Asamblea Nacional legítima, que fue electa por el pueblo. Un Tribunal Supremo electo por el pueblo legítimo, pero carecen de la fuerza para producir los cambios, porque los cambios sociales son con manifestaciones y expresión social civil, pero en Venezuela son carne de cañón, son eliminados físicamente, perseguidos, destruidos, presos, torturados, y entonces son como ocurrió en Venezuela con Guali España, los mataban y los colgaban en la plaza pública para que la gente tuviera miedo, los precursores de la independencia en Venezuela. Igualmente ocurre en este momento. Entonces la independencia es el paso más importante que tenemos que buscar. No es el narcotráfico, no es el narcotráfico en las Fuerzas Armadas, que no lo niego, no es la corrupción administrativa y ética de los militares y algunos sectores civiles, sino es que convencer al ciudadano que no son libres y tienen que despertar para poder luchar por esa libertad, alzar la voz, hacerse sentir, porque los líderes nuestros ya no convocan, ya no suman partidarios, porque son 20 años de fracasos consecutivos donde el ciudadano ha puesto muertos, cansancio, pobreza, limitaciones y miedo. Y los sectores opositores, más o menos establecidos, los partidos políticos, carecen de la fuerza institucional para poder captar y motivar al ciudadano, porque están demasiado divididos, están dispersos. O sea, la sociedad está fragmentada y desarticulada éticamente. Hay demasiados intereses por sobrevivir. En un ambiente tan crítico, cualquier persona se pasa para la corrupción porque tiene que comer y tiene que alimentarse. Los niños al colegio, los vehículos, las casas, el problema de los apartamentos, las propiedades, la propiedad privada en general, la asistencia médica. Eso no existe en el país para todos, sectores. Entonces, yo veo muy lejos, la libertad de Venezuela, a menos que se concrete un apoyo internacional. Y la manera de lograr ese apoyo internacional no es decir que queremos la democracia, es que nosotros somos un factor de exportación de la violencia y del comunismo para todos los países de la región, Mesoamérica y Suramérica. Y los gobiernos y los países tienen que darse cuenta que la amenaza no es solamente el narcotráfico, la amenaza es la sociedad con los sistemas comunistas y totalitarios, que en este caso es Venezuela. Entonces viene primero eso, usted lo ha dicho muy claramente, la libertad, y ya posteriormente habrá que construir democracia. Esperemos... Trabajar por la democracia. Esperemos que así sea. Hay un estudio, déjame quitarte 2 minutos. Hay un estudio de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2004, un estudio conducido por el ex canciller argentino Dante Caputo. Hay una publicación muy densa, muy completa, una encuesta de más de 30,000 personas en América Latina. Dice, democracia para latinoamericanos y latinoamericanas. En una de las partes de ese estudio, el 67% de los latinoamericanos dice en la encuesta que no les importa la democracia, que no les importa qué sistema de gobierno se establezca en cada país.
Lo que le importa es que le resuelvan el problema de la vivienda, de la educación y del trabajo. Si los sistemas democráticos no se abocan en los próximos tiempos a responder a la demanda social, nosotros viviremos en una tómbola de conspiraciones, violencia política, violencia militar, narcotráfico y una serie de ilícitos que polulan alrededor de estas cosas que van a hacer la vida imposible y el desarrollo en libertad va a ser muy difícil. Correcto. Muy interesante todo lo que usted nos habla, porque precisamente todas estas características han tomado mucha fuerza. Aquí usted mismo ha nombrado el tema de la influencia del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de cómo hoy Latinoamérica pues está en riesgo, y cuál sería ese mensaje a la comunidad hispana de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido como un militar de la Armada, de la Marina venezolana y adicionalmente como ciudadano venezolano. En dos vertientes. La primera, el ciudadano tiene que dar un paso al frente y hacerse sentir ciudadano. No identificarse con los grupos políticos porque le caiga bien o porque es simpático, porque voy a tener un trabajo o un empleo o voy a beneficiarme personalmente perteneciendo a ese partido si llega al poder. Nosotros tenemos que ser más éticos, políticamente hablando, y seleccionar y focalizarnos en las personas y equipos, los equipos de los hombres que van a gobernar, que sean éticamente serios, creíbles y de una trayectoria política pública impecable. Solo así podemos garantizar que los regímenes o los gobiernos puedan ser equipados con personas de principios y valores por la democracia y mantener la libertad. Otro aspecto que es difícil en América Latina, pero yo como militar que fui, uno puede ser que sea militar, pero yo soy un marino y el marino nunca deja de ser marino, porque el mar no es de fusiles, ni de tanques, ni de combate, es el dominio de los elementos, la fuerza marítima, el mar, los océanos, la corriente, la meteorología, etcétera, etcétera. Entonces uno no deja de ser marino y siempre está pensando en esas cosas. Fíjense ¿qué hizo Chávez cuando llegó al poder? Destruyó la Fuerza Armada. Y ahora quiero hacerles, si hay tiempo, una mención. Destruyó las Fuerzas Armadas, las penetró, las corrompió, les hizo morder más de lo que antiguamente había en lo que es el dinero fácil, la prostitución, la ética por el suelo, la familia no vale, los ciudadanos no valen, y mantener el poder porque el poder es el poder para ellos, los militares. ¿Qué hizo López Obrador en México? Le empezó a meter mordisquitos a los militares. ¿Qué hizo Correa en Ecuador? Mordisquitos a los militares para destruir la institución. ¿Qué hizo la señora Kirchner y el señor Kirchner? Destruyeron la institución militar. ¿Qué pasó en Brasil? Intentaron, pero en país como un país federal, los gobernadores de estado todavía tenían unas tendencias democráticas y protegieron en cierta forma lo que quería Lula y la Bachelet y la otra señora, Rousseff, en implantar en Brasil. Nosotros tenemos que reconstruir la defensa hemisférica bajo el concepto de seguridad de Estado, así como decía Uribe, y creo que todavía se dice en Colombia, la seguridad democrática, porque la democracia es solamente para hombres libres, y es una contradicción cuando digan que la democracia tiene que ser cimentada o desarrollada por un sistema de partidos y de grupos éticamente no válidos. Colombia, por eso es que yo digo que Colombia es el objetivo y por muchas cosas más. Y ahí quiero ir en el año 2007 fui personal, sí señor. En el año 2000, algo personal. En el año 2007 yo fui invitado a la Universidad Católica de Bogotá a una reunión, una conferencia, no que era secreta, pero no era abierta. Y allá habían civiles y militares de todo el continente. Y habían unos profesores de ciencia política de los Estados Unidos, para hablar de la política moderna.
A mí me llamó la atención que en esa conferencia habían 3 generales colombianos, 3 generales activos. En esa conferencia yo hablé de cómo llegó Chávez al poder. Chávez no llegó al poder por el golpe, ni llegó al poder por las elecciones. En Venezuela pacificaron a los guerrilleros venezolanos cubanos en el año 72 y los gobiernos democráticos de Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera y Lucinchi mantuvieron a esos guerrilleros en el escenario político creyendo que estaban recuperados para la vida democrática y no para la usurpación del poder. Los perdonaron, los sobreseyeron y lo inyectaron, entre comillas, al mundo político. Siguieron conspirando. Esos políticos se convirtieron en líderes políticos nacionales, padres de la democracia, después que tuvieron 15 años luchando para destruirla. Guerrilleros, asesinos, combatidos por nosotros los militares de ese entonces fuertemente, gracias al presidente Rómulo Betancourt y al presidente Leoni. Cuando fui a la Universidad Católica, estando los 3 generales ahí, les dije, mire, yo a ustedes 3 les quisiera transferir mi experiencia militar. Ya yo estaba retirado. En Venezuela pacificamos a la guerrilla. Las guerrillas no se pacificaron. Las Fuerzas Armadas de Venezuela eran las más importantes después de la Iglesia Católica, en la opinión pública. Había que destruirnos, porque así como estábamos fuertes en el medio social y político nacional, no nos podían hacer mella. Comenzaron a atacarnos, tuvieron 30 años penetrando a las Fuerzas Armadas, penetrándolas en las escuelas, en las organizaciones, en los ascensos, en el Senado, en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados. Siempre habían actitudes contra los militares. Y Chávez llegó y acabó con las Fuerzas Armadas. Ustedes ahorita tienen una aceptabilidad importante en el pueblo colombiano, porque ustedes han luchado denodadamente contra la guerrilla. Pero si ustedes se descuidan y le dan un ápice de espacio político a los guerrilleros, ustedes van a tener problemas, primero la institución y después el país. En Colombia, creo yo, no estoy muy bien informado, el sistema político, el sistema judicial está en manos de la izquierda progresista. Hay muchos militares perseguidos. Hay temor o descomposición, o no descomposición, desconfianza en muchos militares. Y cuando el medio militar entra en una crisis de confianza, pierde la aceptabilidad social del ciudadano y pierde la orientación para qué existe en la sociedad y comienzan a buscar cuotas de poder, que es lo que propicia el sistema comunista. Utilizo a los militares como punta de lanza, después los aparto y me establezco yo. Y Colombia tiene que tener cuidado, y los líderes políticos y la sociedad en general, los intelectuales, que tienen que proteger a Colombia. No es la ideología lo que vale, no es la simpatía. Hay que buscar los hombres y mujeres capaces de articularse como equipos y construir la defensa del sistema democrático porque van por la libertad de los colombianos. Usted ha hecho, señor contraalmirante, una radiografía real de lo que en este momento está viviendo Colombia. Precisamente a través de ese acuerdo habanero, pues hoy tenemos a los grandes terroristas de las FARC en el Congreso, y fuera de eso, pues en este momento el trabajo que se viene haciendo va directamente a acabar con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, con la Armada Nacional, con la Fuerza Aérea, que es lo que hemos visto en las últimas semanas. Precisamente, pues, qué mensaje tan importante el que usted nos deja a toda la comunidad hispana de Latinoamérica de poder recuperar esa ética, esos principios y esos valores para tenerlos ahí como base de esa democracia. En una pregunta ya muy personal, usted ha sido uno de esos hombres muy valerosos. Llegar al grado de almirantes requiere más de 30 años al servicio de una institución. Posteriormente de que sucede todo esto y usted tiene que dejar su país por la historia que conocemos los hispanos, ¿qué ha pasado? ¿Existe hoy como una rivalidad entre los militares que están hoy en Venezuela y quienes hoy defienden la democracia? ¿Cómo está ese escenario? Entre los militares retirados y activos, ahora, en este momento, después que pasó el flagelo o la fiebre de Hugo Chávez cuando murió, y este gobierno, este régimen ha destruido lo que quedaba en el país
los militares porque estos militares fueron formados por Chávez desde el año 2000. Estamos en el 2022, ya ellos algunos son generales y el resto son formados bajo esa estructura de formación ideológica de cubanos en el país, porque iban a la academia militar a darle clase a los oficiales y cadetes que se iban a graduar próximamente. Se le fueron inyectando el compromiso político social, donde el comunismo rescata el valor del hombre, y lo que ocurre es lo contrario después que están en el poder. Entonces, en esos militares actualmente hay una comunicación silente, porque hay desconfianza, mucha desconfianza entre los activos hacia nosotros, los retirados. Y los retirados que éramos más o menos sólidos en la lucha y bien vistos por los militares, fuimos perseguidos y fuimos sacados del país y algunos eliminados físicamente. El general Viva fue prácticamente golpeado. El mismo general Baduel, que fue parte del chavismo y tiene 9 años preso, y los hijos presos. Entonces han ido acabando las pequeñas figuras, o no figuras, las pequeñas centros de liderazgo militar que podía existir para aglutinar a esa Fuerza Armada. Y por otra parte, a quienes yo llamo jovenzuelos, que son los políticos jóvenes, Chávez para acá, 92 para acá, que le echan la culpa a los militares de lo que pasó. Claro, el gobierno se montó en la Fuerza Armada para mantenerse en el poder, pero la Asamblea Nacional dirigida por Guaidó no ha legislado nada en función de materia militar. Nada, ni ha tocado, ni siquiera en una coma, la reestructuración y la reducción del pie de fuerza militar venezolano y reducción de los generales, que son como 2.000, 1.500. No hay capacidad en Venezuela para mantener ese volumen de oficiales de ese rango. Aparte que no tienen las calificaciones. Entonces, en lugar de unir esfuerzos, en lugar de centrarse, porque el militar no quiere poder. Chávez llega al poder porque es electo y porque lo perdona un gobierno democrático. Si no, estuvieran en las rejas todavía. Pero lo perdonaron y jugaron a perdedor con el golpista asesino. Cuando llega al poder, ¿qué dice? Los militares que nos alzamos son héroes. Los militares que no se alzaron, que defendieron la democracia, que era el 95%, son traidores. Ahí partió en 2 pedazos la institución militar. Y los civiles, me refiero a los civiles, no los ciudadanos, los que estaban en posiciones de poder del Estado, no dijeron nada. Fidel Castro fue la noche que Chávez recibió el poder y fue a la academia a ver el salón de honor donde estaban los fallecidos en la lucha guerrillera. Era un sitio de honor para el ejército venezolano. Y Fidel Castro se burló esa noche de los muertos y de toda la tradición militar democrática que hubo en ese entonces. O sea, eso tiene que recuperarse, porque la institución militar no es la culpable de todos los males. Porque la conjura en Venezuela con Chávez no era solamente militares, eran la mayoría del establecimiento político opositor a Pérez. COPEI, Acción Democrática, Partido Comunista, el MAS, los grupos progresistas, empresarios, medios de comunicación. Entonces todos conspiraron para sacar a Pérez. Lo sacaron, y cuando lo sacan se consiguen que no hay instituciones, no hay liderazgo político. Chávez se montó y acabó con todo. O sea, hay que unirse, pero unirse bajo una perspectiva real de unión, no de interés por utilizar. En Venezuela los militares no quieren el poder, quieren zafarse de ese problema y recuperar su espacio en la sociedad como era antiguamente, en mi época. Pero eso está prácticamente negado. No quieren nada con los militares, ni siquiera hablar. Fíjense, a Guaidó le dijeron, nombra un ministro de la Defensa. Hace 19 meses, no lo nombró. Ha podido agarrar un retirado serio, respetable de esa época y nombrar un Estado Mayor y mandarlo para Washington a coordinar con los norteamericanos. Mandó un comisario policial. No es que sea malo, sino que el nivel de un comisario no es el mismo de un general comandante de una fuerza o de la institución militar. No, entonces se han equivocado en el manejo de la política militar y se siguen errando. Cada vez hay una separación mucho más grande y mucho más abierta entre la institución militar, que es del Estado, y los partidos que no aparecen en la Constitución Nacional como instituciones del Estado. Entonces, ahí hay una contradicción que tiene que manejarse
con habilidad e inteligencia política para rescatar el país. Muchísimas gracias, contraalmirante Mario Iván Carratú Molina. Este resumen histórico que usted nos ha dado el día de hoy, pues sin duda sirve muchísimo para contextualizar la realidad latinoamericana, venezolana, la amenaza que representa Colombia, que sin duda esta semana precisamente ha sido bastante golpeada por todos el listado de lo que usted nombró, y sin duda lo que viene y lo que tiene planeado el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y esperemos que realmente podamos tomar conciencia en Latinoamérica frente a estas problemáticas. Ha sido un placer, ha sido un honor tenerlo aquí en nuestro estudio. Un momentico. Sí, señor. Deme una colita. Yo estuve en el Jockey Club de Bogotá, me invitaron a un almuerzo, un senador, no me acuerdo, de apellido Muñoz, creo que era, y escuché a un candidato presidencial de apellido Serpa, que estaba en la mesa al lado, no lo conocía. Horacio, y este señor hablaba como yo si estuviera escuchando a Chávez hablar en Venezuela. Los mismos conceptos políticos. Y yo, oye, qué extraño que este señor, y usted que después me di cuenta o pregunté, y era de tendencia de izquierda. Y eso tienen que verlo muy bien, porque en política y en gobierno no hay amistades, hay objetivos políticos que cumplir y las fichas importantes para lograr cada objetivo político, que es la libertad continua y la democracia. Yo no puedo hacer una empresa con amigos porque quiebro, salgo al mercado. Yo no puedo gobernar con amigos solamente porque dejo atrás las capacidades naturales de una sociedad en todos los órdenes. Entonces, eso tiene que recuperarse. Qué importante. El partido divide para triunfar. Divide para llegar al poder. Y al dividir, hace vulnerable a la sociedad. Esa famosa frase de divide y triunfarás. Exactamente. Y sin duda, pues muchas veces en el ámbito político, como usted lo dice, se demerita muchas veces a los militares, al grupo policial. Y precisamente, mire la historia, por ejemplo, en el Cono Sur, en Argentina, cómo los militares jamás imaginaron que después de la llegada de ciertos gobiernos fueran a tomarla en contra de ellos, al punto de acabar el prestigio y la legitimidad de los militares. Luego, lo que usted nos acaba de contar de Venezuela, y hoy, sin duda, lo estamos viendo a flor de piel en este momento en Colombia, que esperemos que no se siga repitiendo la historia. Colombia, Panamá, Costa Rica. Ese es el objetivo. Ese es el movimiento que se está generando el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Colombia, Panamá, Costa Rica. Qué interesante. Hoy, por fortuna, contamos con estas herramientas que a través de una entrevista y una conversación con personajes como usted, que hoy tenemos ese lujo de tenerlo acá, pues lo agradecemos y esperamos poder llevar ese mensaje de ética, de principios, de valores en materia del valor tan importante que significa la libertad para los pueblos. Muchas gracias, señor contraalmirante Mario Iván Carratú Molina, por estar con nosotros en nuestro espacio aquí en latinxtoday.com, en la Isla Magazine, aquí a lo largo y ancho de los Estados Unidos, y esperamos poder también tenerlo próximamente, de acuerdo a cómo siguen avanzando estos hechos que son hoy están muy presentes en toda nuestra realidad latinoamericana y no todo nuestro continente americano. Porque incluso hay algo importante, ¿no? El miedo, se dice, ¿no? Se dice en este momento que el miedo de lo que pasó en Venezuela hoy también está tocando fibras en los ciudadanos estadounidenses. Hay un dicho que me copié yo, creo que del Libertador. Detrás del miedo se esconde la libertad. Mientras los pueblos tienen miedo, la libertad se pierde, es inversamente proporcional. Entonces tenemos que luchar para dominar el miedo, unidos, y lo mismo que las tropas no son valientes porque son valientes, es porque están unidas y organizadas para defenderse o defender. Entonces la unión social es necesaria para poder defender los valores democráticos y la libertad en todos los países. Un abrazo a los colombianos, un abrazo para ti, gracias por la invitación. Estoy pendiente siempre, estoy a la orden. Si consideras en alguna oportunidad volver a hablar, algo más específico, algo más al día del problema venezolano y su influencia. La frontera venezolana es una frontera caliente, pero a la vez porosa. Es terrícola, terrestre, es fluvial.
desguarnecida. El Estado no está presente en todo el corredor fronterizo desde La Guajira hasta al nacimiento del río Orinoco. Y ahí hay que poner el Estado. Así es, sí, señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también vuelvo y tomo parte de sus palabras porque precisamente usted acaba de decir algo fundamental, que es el miedo. Y aquí hago una acotación porque, recordando un poco el tribunal de Nuremberg, que fue donde llevaron a los nazis precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, allá Hermann Göring, que era el teniente mayor de Adolfo Hitler, a sus 75 años, dijo, le preguntaron, ¿cómo lograron que el pueblo alemán aceptara todo a lo que se sometió? Y él dijo, mire, no importa si es el nazismo, si es el comunismo, si es el socialismo, llámelo como usted quiere llamar, pero si usted logra meterle miedo a la sociedad, usted puede hacer lo que quiera. Esa fue su respuesta. La domina. Domina la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Almirante Iván Carratú, qué lujo poderlo tener con nosotros, y muchas gracias por compartir su experiencia y, por supuesto, todos estos mensajes que son importantes para reflexionar frente a esta realidad que vivimos hoy en todo el continente americano. Un abrazo, Camilo, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Marihuana. Ahora estamos empadronando a los consumidores para venderle en pocos días. Hubo que hacer mucha burocracia. Amigo, yo no defiendo la adicción. No creo que ninguna adicción sea buena. Salvo el amor. Salvo el amor, eso es otra cosa. Bueno, enamorado como pata de catre, pero... ¿Anda con Lucía? Seguro. el asunto que el hombre